un buen mensaje para usted. Vamos a seguir hablando de la fe. Nos están abriendo los oídos y el corazón con ese tema de la fe. ¿Cuántos han entendido que la fe es lo invisible que Dios hace visible? ¿Cuántos han entendido que la fe es lo invisible que Dios hace visible? Ayer estuve con Santiago en un lugar allá en Lourdes. Había un terreno a la parte de la entrada de ese programa que se llama Residencial del Nuevo Lourdes. Un pedazo de unos años. Por ahí, eso está desde la creación del universo y del mundo. Y cuando se ha venido evolucionando todo, estuvo tirado. Unos empezaron a creer, a estudiar ahí. Hicieron ese lugar que, por cierto, tenemos un grupo familiar ahí, una serie, que iban reclamando ese lugar de Lourdes para Cristo. Entonces, pero como era un montón de sacape, todo pasaba desapercibido. Pero el Señor puso el corazón de ese empresario. Comió, pero no deja más. Creo que 43 años, puso una acción. Algo vio en esa casa. Algo vio en medio de esa casa. Y ni le cuento, pero lo compró. Así es. Fue un precio milagroso. Milagroso, que se le dijo. Para que viene, mete camiones y lo limpio. Hoy todo lo ve. Eso lo veía. ¿Sí? Lo invisible y lo que veía a través del sentir del corazón de Dios. Dijo, aquí veo pasar. Todo el mundo todo lo que vale como 200 veces más. ¿Por qué? Era lo invisible. Es un trato de y luego Dios lo va a hacer visible. Y los demás van a ver eso. Cuando están contentos, Dios hace hombre lugar. Tiene un Dios proveedor, un Dios poderoso, un Dios que no miente, un Dios que no se arrepiente, un Dios que está en su palabra. ¿Ven? La fe es eso. Yo voy a hablarte ahora. Siempre segunda parte de este mensaje de la fe. Creo que el Señor me lo dio hoy en la mañana cuando estaba sentado ahí. Un capítulo bíblico, con eso empecé el culto de esta mañana. Porque en su Biblia el Evangelio se usa en Lucas, capítulo 18. Voy a hablarte de la fe y las circunstancias. La fe y las circunstancias es el tema de esta mañana. Siempre el tema principal es la fe. En su título puedes ponerle las circunstancias en medio de los problemas. Las circunstancias son traicioneras muchas veces. La circunstancia es todo lo que rodea en el torno de una situación a una persona. Y quiero explicarte, para tomarlo como contexto, lo que el Señor me dio esta mañana a través de esta porción de la palabra. Y dice, el Evangelio se usa en Lucas, capítulo 7, versículo 18 al 23, vamos a leer. Y dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús, está conmigo, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? Es interesante que esa frase. Y una gente que tenía como duda. Juan tenía en su corazón, porque desde pequeño el Señor lo apartó para abrirle el camino al Señor. Por eso que Juan decía, no, yo no soy digno de amarrarle los zapatos, el que viene detrás de mí va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y
cuando se encontró Juan al Señor, el Espíritu Santo que le regalaba a Juan, que era él. Por eso le digo, no soy digno, le digo, ni de atar ni de desatarte el calzado de tus pies. Amén. Entonces Juan estaba ansioso, quizás del tiempo bautizado, recordar a este momento, un lapso de tiempo, quizás Juan se cumplió, yo no sé las circunstancias de cada persona. Amén. Pero cuando estaba en este momento, Juan estaba preso. No es el punto, pero Juan estaba preso, a punto de ser decapitado. Usted sabe la historia. Entonces, el charme, toda la maravilla que había cuando Jesús llega a un lugar, eso lo he dicho muchas veces, cuando Jesús llegaba a un lugar, cuando Dios llega a un lugar, todo es transformado, la atmósfera, el ambiente, todo el mundo. Jesús ya tenía una buena fama. Amén. Entonces, pero en este caso en especial, Juan, no sé por qué había espectador de quizás no en Juan, sino que para demostrarle a sus discípulos, porque él estaba claro, estaba a punto de llegar a la presencia de su Padre Celestial. Entonces, este ejercicio, esta parte de la porción, quizás no era tanto para Juan, sino que era más para los discípulos de Juan. Amén. Entonces, dice, los envió Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que debe venir? Bueno, ahora, ustedes, el Señor ¿qué hizo? ¿Habló o no habló? ¿Qué hizo el Señor? En esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondió Jesús, respondiendo Jesús le dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Eso fue lo que Dios me dijo para que te dijera como introducción al mensaje, de que las circunstancias que muchas veces pueden obstaculizar tus planes para el 2014. Porque Jesús me estaba diciendo que muchas veces no tenemos que hablar, muchas veces hay que actuar. Y este 2014 es un año de acción, un año de actuar bajo la sombrilla de la palabra. Jesús bien pudo haber dado un sermón y un mensaje. Jesús bien pudo haber sentado a los discípulos de Juan o haber ido donde Juan y haberle dicho, ¿qué te pasa? ¿Qué le estás enseñando a tus discípulos? Por eso es que yo creo que el mensaje iba más bien encaminado a los creyentes, a los discípulos de Juan, para mostrarles el Señor. A veces no hay necesidad de hablar con hechos. Entonces el Señor empezó a hacer milagros. El Señor empezó a liberar a oprimidos, a personas endemoniadas. El Señor empezó a sanar a enfermos. El Señor empezó a hacer milagros. El Señor no habló, no dio un mensaje, únicamente le dijo, oh, vean, y empezó a ordenar. ¿Sí? Y los hechos. La fe, aparte de creer, como de lo que tú ves, tener la certeza de que bajo fe ya basta de solo castillos de documentos, ya basta de buenas intenciones. Es tiempo de hacer. Ya basta. Yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá, y ya voy a empezar haciendo, viendo, planeando, haciendo ya. Y si no me sale, hacerlo otra vez. Y si no me sale, hacerlo otra vez. Y si no me sale, hacerlo otra vez. Y si no me sale, hacerlo otra vez hasta que te salga. Amén. Hasta que te salga.
¿qué hizo? No habló, actuó, empezó a hacer milagros, empezó a hacer maravillas. La gente cree más por lo que haces que por lo que hablas. Yo cuando me convertí en centro anciano, hace más de 23 años, hermano, me gustó que la gente creyera que yo era cristiano. Por más que yo ni mi mamá me creyó, ni mi papá otra vez te agarró la vida de él. Porque les he contado, a los 15 años yo conocí al Señor, hasta me bauticé en la iglesia de Carmelo. Me bauticé, pero ahí puso Dios. Pero volví. Salí de la iglesia, llegaba a mi carro, a fumar. Salí de la iglesia, llegaba a mi carro, a beber. Salí de la iglesia, llegaba a mi carro, a hacer de todo. Entonces yo tuve una conversión, porque hablaba. No, que no es bueno. Y allá andaba poniéndome, me acuerdo, que teníamos siempre, hay una costumbre en la casa de tener un espejo grande en algún lugar para ver si uno debe saber. Y mi abuelo tenía puesto el espejo grande, entonces estaba aquí, pero ahí hay algo de Dios, de que ella me quería. Pero como más que iba a hablar, mis amigos cuando me veían, miraban, Dios es bueno y es fiel, simplemente. Si tenía un gran color del loco y del lobo por más de 25 años. Si para cambiar el nombre no era tan fácil. Entonces yo quise empezar a hacerlo a través de hablar. Que Dios me cuenta. Este Señor puso en mi corazón mejor callar y hablar. Entonces con el tiempo la gente se fue dando cuenta y me prendí. Yo no quería demostrarle a nadie, pero para poder tener la autoridad cuando se conversa es necesario que tú tengas un buen testimonio, porque si estás en tranzas, si estás bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, en otras palabras, que pueden ser poderosas, seguís chupando todavía, es mentira. Pero poco a poco mi conducta fue cambiando y la gente se empezó a dar cuenta de que en realidad había un cambio en mí. La gente me creyó. Yo pude hablar. La fe era distinta. La fe es más de hecho que de hablar. Como el Señor Jesucristo le dijo. Y si tú ves, pues vamos a verificar. Estás entendiendo. Bueno, los pasos estás entendiendo. Entonces, hay un personaje en la palabra de Dios que en realidad cautiva mi corazón, ha cautivado mi corazón. Ese personaje es Noé. Está aquí. Yo quiero que busques Hebreos 11, es el versículo, es el capítulo que estamos poniendo como base de estos mensajes de viernes, donde el 1 te habla de la certeza y el 6, vamos a leer el 6 antes de entrar al cielo. Le das una vez y lo tenés. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es bien sencillo. Lo que ya está hecho y escrito es la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú no crees en esto, el Señor dejó escrito, llama a Dios mentiroso, sencillamente. Como dice en primera de Juan, estás aquí. Ahora, si tú te has convertido al Señor, tú debes de creer en realidad en Dios. Y tu parámetro no es profundizar tanto en la palabra de Dios y entender primero el Apocalipsis, como el versículo 1 de la palabra de Dios. No voy a perder eso. Miren, yo no sé si se lo dije en usted a dónde. Dice Génesis 1:1. Le das una vez y lo tenés. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es bien sencillo. La primera base fundamental del Evangelio y de tu fe es creer en Génesis 1:1. Y quien creó los cielos y la tierra es Dios, que de la nada hizo algo, de lo invisible hizo lo visible, de lo desordenado hizo el orden.
Él, ¿de quién hizo a Dios? Y que lo básico. Y que lo básico. Y lo básico. Jesús. Dios preguntó. Entonces volvamos de nuevo a Hebreos 11 y dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, visible, aquí, con temor, o sea, en obediencia, cuando hay temor es obediencia, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. Ojo, antes de entrar, yo quiero que tú te imagines algo. El tiempo de Noé y el tiempo actual. El tiempo de Noé, lo que estaba sucediendo, no lo podemos ver aquí, pero sí lo podemos ver en Génesis. Pues busca tu Biblia en Génesis 6. Pregúntame si estás entendiendo. Ojo, lo que estaba pasando, Génesis 6, 1. Luego vamos a leer un poco de Biblia, porque es importante que todo se basa en la palabra de Dios. Dice 6.1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Miren, bueno, se lo voy a terminar de leer mejor y después les explico. Dice el 3, el 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los varones que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y dice el 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Imagínense, para que el Señor le duela algo, tiene que ser algo extremadamente, de verdad, catastrófico. Y el Señor se está refiriendo a lo que el hombre decidió bajo su libre albedrío, las decisiones que el mismo hombre tomaba. Se degradó tanto que la inmoralidad reinaba, los principios bíblicos no existían. Ellos dejaron a Dios y se entregaron a sus placeres, como lo dice Pablo en el libro de Romanos. Están aquí. Entonces, lo que menos había era la palabra de Dios, y lo que más abundaba era el pecado. Pero era tal la degradación espiritual, era tal no tener valores ni principios, que Dios se entristeció tanto en su corazón y dijo: el hombre, primero lo que voy a hacer, le voy a quitar el privilegio de tener algo que se llama la longevidad. ¿Sí? Si usted puede ver los contextos, Matusalén 900 años, y decir un privilegio para el hombre vivir una buena y larga vida. Era un privilegio. Pero a raíz de lo que estaba sucediendo, a raíz de la mala conducta, a raíz de la inmoralidad, a raíz del pecado que reinaba, el Señor dijo: no voy a pelear. ¿Y qué más? El hombre no va a entender. Entonces lo que voy a hacer es: no voy a cortar la vida. Y no por mala gente, al contrario, para que no viva 900 años en pecado, para que no tenga que generar sufrimiento y cargar el pecado por 900 años, simbólicos, 120 años, todos se van a morir en 120 años, es simbólico. Lo que está diciendo el Señor aquí es que te va a cortar la vida. El Señor estaba triste, no por esto, Él estaba triste. Amén. Y sigue diciendo este texto que estamos hablando. Dice el 7: y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento y me corrijo. Hasta ahí la cuestión estaba un poco complicada. El Señor está tan triste que su mismo amor no va a permitir que su creación más grande se pierda. Pero bendito, la naturaleza de Dios está basada sobre la misericordia y sobre el amor. Bendito en buen sentido de la palabra, no de adoración. Bendito. ¿Cómo es otra palabra bendito? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Bueno, pero gracias a Dios por poder. ¿Por qué? Porque dice el versículo número 8: pero no he hallado gracia en el Padre. Estás aquí. ¿Pueden imaginar que tiene que ser ambiente? Incluso se lo planteaba. Será diferente. Mire, el hombre ha desarrollado tecnológicamente todo. Bueno, esas cosas serias que usted puede estar inventando y trabajando. Bueno, quizás es el lugar más tranquilo en el que usted, que nadie lo molesta, que el baño le pasa con usted. ¿Ha visto que los mejores mensajes quizás salen del baño, la ducha, cuando nadie lo molesta? Cuando está lavando los dientes, usted viéndose cara a cara y dice: gracias por tu misericordia. Y tener un aparato tan pequeño y tener al mundo conectado sobre el que ¿sí o no? En un chip, ¿listo? O sea, miren, en algo tan pequeño, en algo tan pequeño, en algo tan pequeño está la vida y la muerte, la felicidad y la tristeza. Pero te quiero decirte que la tecnología ha avanzado tanto. ¿Te puedes imaginar algún día que me nacimos en los 60? Estamos algo bien. Te voy a imaginar que nacieron en los 30 y 40, que tenemos 2, 3, 40. ¿Se pudieron imaginarse algún día la tecnología iba a ser tal que usted podía despedir y no tuviera el cine? Llamar por teléfono y no esté colgado a una pista, comunicarse en vivo con alguien que está miles de kilómetros de donde está usted. ¿Me puede imaginar algo tan pequeño tecnológicamente hablando? El desarrollo del hombre ha sido sorprendente, ¿o no? ¿Se podía imaginar usted que algún día pudiera haber estado en Estados Unidos a 2 horas? Creo que Miami es más cercano. De Salvador a Miami, 2 horas. Si el Señor Jesús para recorrer 40 kilómetros en tratado 2 días, 40 kilómetros. Y hombre, tecnológicamente perfecto. Bueno, pero sabe que la tristeza es lo que limita a nosotros, que el hombre moralmente no tiene en el buen sentido de la palabra, todavía es retrógrado, todavía son las mismas malas mañas de los tiempos de Sodoma y Gomorra, todavía son las mismas malas mañas, los mismos sentimientos y pensamientos malsanos que me echan al pueblo. Mi pregunta es: ¿qué cosa diferente hay moralmente hablando? No hablando de energía eléctrica, no hablando de aire acondicionado, no hablando de aviones, no hablando de teléfonos, no hablando de casas cómodas, no hablando de piscinas, sino que hablando de moralidad, violencia. ¿Qué es lo que reina en este país? Fuera la tranquilidad o la violencia.
iglesia. Aquí, las circunstancias que a Noé lo habían rodeado de las circunstancias similares a las que aquí están. Amén. Pero ¿por qué digo gracias a Dios por Noé? Está bendito Noé, o bendito en el sentido de la palabra que ustedes entienden el Espíritu Santo de Estado. Bendito Noé, porque Dios dio gracia en medio de la podredumbre, en medio del pecado, en medio de la injusticia. Había una luz. Yo he hecho el ejercicio aquí. Si ponemos todos por y encendemos un teléfono o una luz, ¿se ve o no? Noé era esa luz en medio del pecado. Entonces, cuando Hebreos 11 dice, la fe de Noé le sirvió para salvación, para condenación y para justicia, se refiere, se entiende mi corazón explicarle. Si gusta, leamos, vámonos a Hebreos 11, está aquí, hermano. Entendiendo, denle un aplauso si no se está entendiendo. Mire, Noé hizo la de Jesús cuando recibió la orden. Lluvia. ¿Qué? Lluvia. No sabían que nunca había llovido. La tierra del principio. Las plantas eran por el oxígeno que se estaban produciendo. En medio de todo, estoy seguro que no estaba consciente que el pueblo se estaba perdiendo del Señor. Y en medio del Señor, de esa podredumbre humana, espiritualmente hablando, de esa inmoralidad que existía, la degradación interna del hombre, el Señor le dice a Noé: Noé, he decidido hacer esto. Noé, voy a acabar con todo. Y quizás en ese momento ya no buscaba, Señor, bueno, pero Noé, no te preocupes, yo he decidido salvarte a ti. ¿Cómo se lo puso usted? Yo creo que ahí hubiera agarrado todo y feliz si todo se hubiera quedado hasta ahí. Pero el Señor siguió. No estaba claro que estaba mintiendo. Miren, aunque cayera el día de aquí, de aquí. Imagínense que no hay comunicaciones como las que le he hablado, aislado todo el mundo. Y de repente el Señor venga y le diga a usted: prepárate porque va a venir una tormenta de nieve. ¿Tormenta de qué? De nieve. Están a 30 kilómetros de la costa. Imagínense. Prepárate, después vas a hacer un gran iglú enorme de 10 cuadras. ¡Oh! 10 cuadras. Está hablando como de aquí a Multiplaza. Lo vas a hacer y te vas a hacer. Yo creo que ahí cambió mi vida. Señora, se me hermano, me estás diciendo que te vas a salvar, pero me estás ordenando que yo haga ilógico. No, nieve. Nunca hizo la tierra. Nieve, estoy hablando no de escarcha, la que cayó en Piramón Oceánico. No, estoy hablando de nieve, la tormenta que cayó hace poco en los Estados Unidos, que paralizó esa parte de ese país. Aquí, donde la gente, pues dicen algunos, yo no sé, que la nieve llegaba hasta aquí. A la gente, porque ese tipo de nieve, creíble o increíble, de verdad. No, ¿qué te pasa, Señor? Pasó la mano, no se puede. Estamos bien hasta la salvación viva. Amén. Pero ya lo otro. ¿Qué circunstancia también?
circunstancia estás viviendo. Necesitas salvación. Necesitas justicia. Y necesitas condenación. Se dice Hebreos 6, está aquí conmigo. Y algunos amigos de esas. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, o sea, en obediencia, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Vámonos otra vez a Génesis. ¿Estás entendiendo, hermano? Este 2014 es la bendición que viene para salvarnos Dios. Donde dice que no era inmediato. Cuando dice el Señor, lo he decidido, y aquí yo traigo un diluvio 17 de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, etcétera, etcétera. Y dice el 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Estás aquí? Sí, estoy claro, seguro. Que Noé pudo haber tenido dudas de circunstancias. Debe haber existido dentro de su corazón un impacto tal que haber dicho, bueno, pero lo bueno es que Noé no se quedó con esa duda. Noé actuó. Ahora, lo bueno del mensaje no es la hazaña. Lo bueno del mensaje es ¿por qué Dios es bueno? ¿Me has preguntado eso? ¿Por qué Dios te ha escogido a ti? ¿Por qué Dios? Las circunstancias son las mismas, ¿sí o no? Mi pregunta es, decía Señor, ¿por qué escogiste? Sencillo. Uno. ¿Por qué? Primero, no es un hombre de familia. Algunos de ustedes son solteros todavía, con hijos, casados, y creen tener una vida de soltero. Algunos de ustedes todavía creen tener derecho a echarse una carita ahí. Aquí. Lo primero que impactó a Dios de Noé fue que un hombre iba a comprar todo y decidió no seguir la pila del mundo, sino que agarró a su familia, a sus hijos, agarró a su mujer y los instruyó en los principios bíblicos, en medio de la violencia, en medio del caos, en medio de la degradación espiritual, en medio de la moralidad que reinaba y existía en ese tiempo. Hermano, mi pregunta viene siendo ahorita, ¿son tiempos diferentes moralmente hablando que Noé o iguales tiempos? Entonces, hermano, como dice Hebreos 12:1, teniendo alrededor una gran nube de testigos. O sea que el capítulo 12, veámoslo si quiere, que más está, dice, por tanto nosotros, 12:1, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí, hermano, ¿quieres impactar a Dios? ¿Quieres que Dios ponga tu nombre? ¿Quieres que Dios
Diga, pero frase, pero Roberto, pero Juan, pero Carlos, pero Rafael, pero Mauricio, ¿cuál es tu nombre? Ayón, gracia ante los ojos de Dios. Dedícate a tu familia. Dedícate a ser feliz a tu mujer. Hermano, pero usted no entiende. Noé fue el varón. Noé era el sacerdote de casa, el responsable de guiar los principios de su casa. Aquí, Noé era el hombre de familia. Noé entendió cuando venían los problemas a casa, un hijo dejando materia, y un hijo en broma, un hijo en alcohol, su mujer insujeta, inclusive las infidelidades que vienen. Noé entendió que la palabra de Dios llama, no a discusión. Aquí, en este sentido, es la palabra de Dios. A Noé no le importó las circunstancias. Noé instruyó a sus hijos y les empezó a dar los principios. Hijo varón, hijo varón, respetar las niñas. Agradó a Dios la vida familiar. ¿Cómo Noé resolvía sus problemas? A lo mejor mi misión después de él y antes de mis hijos. Ojo, por cierto, él está en las planchas. Él está ahí. Él está en las planchas. Ya saben de qué se trata. Es mentira. Las historias no dice planchero, pero es ¿usted quiere saber qué significa esto? Hay algo secundario en el mundo. Se las tengo, y no voy a explicar. No entendió no entendió quién tiene que disfrutar conmigo mis logros. No entendió quién tiene que disfrutar la plata que me da conmigo. No tenía queridas. Esto es para los varones. El Señor nos dice, y agradó a Noé los hijos de Noé. ¿No dice el Señor eso? Y agradó a Dios la esposa de Noé. No dice eso. El Señor dijo, y te agradó la conducta del líder de casa, del que se ha echado al lomo la responsabilidad que crea hijos en estos grados tiempos. Si no pidieron que viene este mundo, tú los practicaste por tus actos. Amén. Eso fue lo primero. Eso fue lo Dios. Entonces deben quedar en medio de la moda de Dios, en medio de la desintegración familiar. Que creyó en esta palabra. Hay alguien que no habló mucho, sino que empezó a actuar como el ejemplo en su casa. Hay alguien que modeló en su casa y enseñó a sus hijos integridad en todo. Sus hijos veían. Si tus hijos son manías por vos. Aquí, no lo estoy exonerando, pero bueno. Pero el primer contacto social, lo he dicho muchas veces, sostuvo tu casa, tus costumbres, tus principios, tus valores, tus patrones de vida.
conocer el arte. Al hombre sorprendió que un hombre que le creyó, que guió a su familia bajo los principios de la palabra. Un hombre que luchó por mantener a su familia unida, viniera el problema que viniera, la presión social que sus hijos no tuvieron. Tuvieron la presión social, pero Noé les enseñó a decir no. ¿Por qué? Porque les transmitió. Ahora, en tu casa, de reino, ¿qué principio es rico? ¿Te has fijado que los hijos son como tus cosas? Y te voy a decir un pecado mío. No se lo voy a decir. A mí me gusta ver tele. No es pecado perder. Como lo que yo. Entiendo lo que vean. A mí me gusta descansar. Mi esposa y mis cosas es el relax. Me gusta ver películas. Yo me puedo clavar 2 películas seguidas. Me fascina. ¿Y saben qué? Todo me gusta. Yo todo lo que quiero. Pero lo bueno es que se puede ser hombre de familia en medio de la dificultad. Y Noé no era de ese amor. Noé era de amar, de hacer, de ministrar, de orar, de proveer, de compartir. Transmitió la fe, transmitió la seguridad. Hombres y mujeres que son cabezas de hogar, igual que a usted. Yo quedo condenado porque no hay hombre en la casa. Se lo he dicho. Mejor que vaya. ¿Para qué querés ese diablo metido ahí? Si ya todos los Señor, segunda vez que digo eso. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. ¡Ay, Señor, de ahí! Echarle Dios. Mujer virtuosa, mujer valiente, echarle Dios. Se puede formar hijos en estos tiempos. Se puede ser un buen cristiano en estos tiempos. Se puede ser un buen padre en estos tiempos. Se puede ser un buen hijo en estos tiempos. Se puede ser un buen estudiante en estos tiempos. Se puede ser un profesional íntegro en estos tiempos. Sí, se puede ser la diferencia haciendo cosas para agradar a Dios. Amén. El Señor me dijo, bueno, te agrada tu vida. Quizás me impactaba tanto la oración, porque me agrada como te quiero decir. Me agrada como cómo expones tus problemas a mí. Me agrada cómo te metes conmigo. Me agrada cómo me pedís ayuda. Me agrada cómo confías y has entregado tu casa a mí, tus problemas familiares. Son más difíciles los problemas familiares que los problemas económicos. La desgracia de tu hijo no se compara y en la financiera. Frijoles y tortillas, pero todo en paz, unidos y sentados a la mesa y disfrutando de las aventuras y de las pasadas de cada uno en el día. El Señor es el bueno. Y por eso te voy a plantar. Esa actitud de Noé le sirvió para salvación a su casa. Lo que dice Pedro, por la fe de Noé trajo salvación a su casa. Y tuvieron buenas mujeres. Porque el Señor les dijo, y también voy a salvar a tus mujeres. Tener buenas mujeres para tus hijos, o viceversa. Y estuvieron bien. Hay un buen ejemplo, como debe ser tu esposo. Estás activo. Segundo,
que Dios puso su mirada en Noé fue que era diligente y paciente. ¿Saben cuántos años pasó construyendo el arca de Noé? 120 años. ¡Oh! Señor, la primera pedrada, yo le dije, Señor, muchas gracias. La primera crítica. Es el Cristo. En esa casa, antes de comer. Las primeras, entonces pasó 120 años, señores, construyendo. La paciencia, ¿saben? La paciencia es inteligencia de pereza. Y la paciencia es inteligencia es éxito y logro de fe. 120 personas. No es lo mismo que yo construya un barco de esa magnitud o el Titanic, póngale. Toma. No sé cuántos trabajadores, 2.000 trabajadores, 3.000 trabajadores. Y yo me hice Titanic con 8 personas. ¿Lo ven? Su familia. Porque las buenas experiencias, 8 personas construyeron, no requieren paciencia, fe y inteligencia. Y estar asentado en la firmeza de la palabra de Dios, hermano. Este 2014, tú tienes que ser firme. El Señor nos está dando 120 años para lograr lo que Él tiene para ti, para lograr tu cambio. El Señor te está dando nada más 365 días que no se comparan a lo largo de Noé y las circunstancias de Noé. Lo que sorprendió también a Dios de parte de Noé fue esa diligencia que tuvo en medio de la tribulación, en medio de la burla, en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia. Noé creyó y 8 más creyeron. Dios puede salvar, claro. Eso no tiene que creer. No importa la situación tuya, no importa el problema que esté viviendo. Si el Noé le llevó 120 años y gracias a Él todavía estamos aquí. Dios te está teniendo 120 años, le vas a llegar a 120 años. El tiempo necesario para que te conviertas en. ¿Cuánto tiempo llevas sin ese problema? ¿Cuánto tiempo llevas en esa prueba? Nunca se habla de la U, señor, doctorado sacado. Son 5 años de licenciado, pero ya llevan 8 y medio. Ya te echaste los 3 de doctorado. Pero hay que seguir insistiendo. Seguir insistiendo. Porque otra cosa que Dios sin querer agradar a Dios va a ser con tu diligencia y con tu paciencia. No importa lo que venga, sé que no es más de alguna vez quiso tirar la toalla, pero siguió adelante por la palabra de Dios. Porque Dios le prometió salvación para él y para su casa. ¿Estás aquí, Dios? Pasa la mano. Por último, tercer y último punto de por qué Dios se fijó en Noé y lo apartó y no permitió que se perdiera junto con el demás. Porque Noé no tenía un movimiento. Noé fue perfecto a Dios y a su palabra. Noé se aferró a lo que el Señor les dice. Y lo que tú estás haciendo está pegado a eso. No necesitas que un profeta te lo vaya a decir. Si lo que tú estás haciendo está aquí, sé fiel a lo que aquí dice, no a lo que
Los demás dicen que 100,000 personas, 1,000,000 de personas, uno y los otros. Esa fe contagió a 8 más. Y 8 contra el mundo. Pero con el Dios invisible, como vigilante, al lado de él. Eso fue suficiente. Fue suficiente esos 8 para que se salvase. La raza humana, la creación principal de Dios, que sirviera el Señor con su misericordia, con el amor para la humanidad. En esos 120 años, todo se quedó callado.